Que el Señor, como decía el libro de los Números, os dé la paz, os conceda la paz. En este día en que iniciamos el año 2022 y como todos los años, la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es el título mayor de la Virgen María, Madre de Dios. En él la Iglesia reconoce, expresa, confiesa, proclama que el que ha nacido de la Virgen María es la encarnación del Hijo único de Dios. La divinidad se ha hecho hombre, ha asumido nuestra naturaleza humana en el seno de la Virgen María y ha compartido, ha asumido, ha vivido nuestra propia vida. Es carne de nuestra carne, Dios con nosotros verdaderamente. El misterio asombroso, santísimo de la encarnación, que es la quinta esencia del cristianismo. Eso es lo fundamental. De ahí se deriva todo. Todo es hacia Cristo y desde Cristo. Todo es hacia Dios y desde Dios. La Virgen María es Madre de Dios por haber engendrado, por haber dado a luz a su Hijo, Jesús, el Hijo de Dios. No solo biológicamente, no solo ha sido un acto, un proceso natural, sino que ella es su madre humana en toda la vida humana de Jesús, desde su concepción hasta su muerte, desde que el ángel le anunció el nacimiento del Hijo de Dios hasta que al pie de la cruz ella de nuevo dice: hágase, sí, a la redención del mundo. Por eso la Virgen María es también nuestra madre, la madre de todos los hijos de Dios, la madre de todos los cristianos, de todos nosotros, la madre de la Iglesia. Hoy el Papa, esta mañana, en la celebración que hizo en San Pedro del Vaticano, también como todos los años, nos dirigió a todos una palabra bellísima, a mí me ha conmovido, sobre la Virgen María, porque dice, hablando del pesebre, de esa donde la Virgen lo puso, porque no tenía dónde ponerlo. ¿Qué significado era ese para nosotros? Y vemos, decía el Papa Francisco, cómo la Virgen María no se quejó, no se lamentó de su situación, de su abandono, de su pobreza, porque meditaba todas las cosas en su corazón, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, como su Hijo quería vivir la vida de los seres humanos, de los hombres más pobres, más abandonados. Por eso la Virgen María expresa una enorme madurez espiritual, una enorme profundidad espiritual. Ella conserva todas las cosas, las medita, las profundiza, las vive como gracia de Dios. Este testimonio, esta experiencia, esta vida de la Virgen María es también la vida de la Iglesia. La Iglesia es madre. La Iglesia es mujer. La Iglesia es femenina, precisamente porque en ella se gesta constantemente a Jesucristo y a los hijos de Dios. Y eso significa para nosotros que también nuestra parroquia tiene que ser una parroquia materna, una parroquia
femenina, una parroquia que vivamos nuestra fe de cada día sin lamentaciones, sin quejas, meditando en nuestro corazón el significado de todas las cosas, y que vivamos con esta cercanía a los más pobres, a los que no tienen sitio, a los más abandonados. Ese comprender, ese estar cerca, ese ser concreto con lo poco que tenemos, pero salir adelante en la concreción, en ese pesebre. No había otra cosa, pero esa cosa fue suficiente y salimos adelante. Que nuestra parroquia tenga esa maternidad espiritual, que seamos una parroquia como la Virgen María, esa Virgen a la que tanto queremos. Aquí en San José, esta iglesia está llena de advocaciones a la Virgen María. Pues no solamente que sea algo, digamos, estético, sino sobre todo vivido, vivencial. Y hay algo más de la Virgen María. Decía el Papa, la Virgen María une, como las madres que unen a sus hijos. Y la Virgen María, en esa vivencia, tiene una enorme paz. Hoy es el día de la paz. Por eso también nos decía el Papa que es para nosotros un motivo, un acicate de profundizar y de comprender la enorme violencia que hay contra las mujeres, que llega a extremos la violencia siempre es irracional, pero tan irracionales como cuando vemos esa violencia que se ejerce sobre los hijos para hacer daño a las madres. Matar a un hijo para dañar a la madre. Esto no lo hacen los animales. Eso lo hacen personas humanas. Es terrible. Y es expresión de esta enfermedad espiritual, esa regresión. No voy a decir a lo animal, porque los animales, ya digo, no lo hacen. Es una degeneración. Por eso decía el Papa esta mañana que esa violencia contra las mujeres, que llega a grados inimaginables, es una violencia contra Dios. Dios se nos ha dado por medio de una madre. Todos tenemos una madre y todos somos hijos. Por eso, hoy también, primer día del año, pues hemos de tener presente y comprender no de una forma positiva, por supuesto, esa situación de violencia contra las mujeres. Que nuestra parroquia sea una parroquia femenina, materna, que todos podamos vivir como hijos de una madre, nuestra madre biológica, nuestra madre espiritual, que nos enseña a vivir, nos enseña la paz y nos enseña a conservar y profundizar y meditar todas las cosas en nuestro corazón. Que el Señor os bendiga, os guarde y os dé la paz. Amén.